el nuevo mundo va a ser de personas que sean capaces de crear su realidad, de concebirla y mantenerla hasta que se vea una realidad. Eso es la tierra prometida, esa es la finalidad, ese es el fin. Dios no nos creó para vivir en este infierno que hemos creado. Nosotros creamos este infierno con nuestra parte femenina, y con nuestra parte femenina lo podemos destruir. Al principio nos explicaste que cuando estamos niños nos embarazamos, o sea, nos alimentamos, nos nutrimos de lo que vemos en nuestro entorno. Entonces venimos con una cantidad de inseguridades, por decir algo. Dentro de los nombres divinos hay uno especial para ayudarnos a desbaratar todo aquello que venimos sí, a... Sí, muy buena pregunta. El nombre divino te explica la mecánica. Esto es así, tú eres así, si haces esto y haces aquello, vas a obtener esto y esto y esto. Este es el postulado del nombre divino o la esencia creadora del nombre divino. Okay. Sin conocerlo, cuando somos niños creamos esa personalidad que ahora somos. Pero esa personalidad que ahora somos se ha reforzado durante muchos años repitiendo los mismos esquemas de conducta. Y la prueba está de que cuando somos más viejos, más grandes, como dicen ustedes, el esquema se va volviendo más y más fuerte, más y más recio, nos controla más, nos domina más. El viejo, el grande, a veces es insoportable. ¿Por qué? Porque los programas que recibió desde muy niño, a medida que va pasando y va reforzando, se van haciendo más y más y más grandes. Entonces, eso está metido, eso que aprendimos desde niño y sobre todo lo que aprendimos en el vientre de la madre, está metido en nuestro subconsciente o nuestra parte femenina, pero muy interno, muy interno. Entonces aquí es donde viene el trabajo. ¿Cómo hago yo para identificar aquello que está muy profundo dentro de mí y que no puedo ni siquiera saber qué es, pero me controla mi vida, me destruye mi vida, me ha hecho infeliz? Me han dado, a través de todo este trabajo, la terapia de los cubos cuánticos. A través de los cubos cuánticos uno puede llegar al conocimiento preciso del esquema mental y emocional que comenzó a grabarse cuando estaba en el vientre y que se ha repetido durante toda tu vida. Es algo que pueden lograr con psicoanalistas durante 3, 4 o 5 años, pero en los cubos cuánticos con una primera sesión, en unos instantes, ya aparece develado cuál es el patrón de conducta que, aunque no conozcas, es el que te ha dominado. Y a través de eso, entonces ya cuando uno lo conoce, puede comenzar a configurar lo contrario, a autoembarazarnos de lo contrario para destruir ese primer embarazo del cual ni siquiera tuvimos conciencia. Ya el segundo embarazo es consciente. Ya me conozco, ya voy a desbaratar aquello y ahora voy a comenzar a generar, a ver, a visualizar, a autoembarazarme de lo segundo. Jesús, la Biblia, las Escrituras, a través de Jesús dice: aquel que no muera en vida no podrá llegar a la vida eterna. ¿Quién es el que tiene que morir en vida? ¿Quién creen ustedes que tiene que morir en nosotros para llegar a ser Cristo? ¿El ego? Los patrones, los esquemas, todo lo que aprendimos de los humanos, eso es la mentira y eso tiene que morir. Cuando yo estoy haciendo el trabajo con el subconsciente, voy matando al hombre viejo y va surgiendo el hombre nuevo. Y el hombre nuevo es el que es capaz de transformarse en Cristo. Es decir, conozco la vieja estructura, la vieja programación, la conozco, la
la comienzo a destruir y comienzo a crear el patrón de conducta apropiado que me va a conducir al estado crístico. Por eso Jesús decía, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. ¿Quién cree que ustedes que es el Hijo del Hombre? Nosotros, el deforme, el enfermo, el maltratado, el de baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el Hijo del Hombre. ¿Y quién creen ustedes que es el Hijo de Dios? Aquel que vamos creando con amor, con misericordia, con paz, con comprensión, con conciencia. Entonces nosotros tenemos que morir o matar al Hijo del Hombre para que renazca el Hijo de Dios en nosotros y podamos conducirnos, ese Hijo de Dios pueda conducirnos hacia la luz. ¿Cualquier otra pregunta? Por lo que dijiste, el principio de todo es ese impulso, ¿verdad? Ese deseo. Entonces, me imagino que también hay algo que nos ayude desde a tener ese deseo. ¿Hay algo que qué? Que nos ayude desde a tener ese deseo. Exactamente. Por lo general, el deseo que viene de tu centro superior es algo que se refiere a lograr la felicidad. ¿Ok? Entonces es un deseo que se va configurando dentro de ti y a medida que se va configurando tú vas entendiendo que ese deseo no va a dañar a nadie, no te va a dañar a ti, sino que va a ser beneficioso para ti y para todos los que te rodean. Eso es una identificación del deseo que Dios está pidiendo que llevemos a nuestra matriz para generar. Ahora, por ejemplo, si una persona dice, no, yo deseo tener una buena casa porque yo necesito, cuando venga fulano o fulana y vean mi casa, sientan envidia. Eso no es un deseo divino, es un deseo del ego. Ese deseo sí se va a concebir, pero te va a llevar a la infelicidad. Y va a llegar un momento en que dice, bueno, tengo la casa, llegó fulano, sintió envidia, ¿y qué? ¿Verdad? Eso es todo. Cuando uno consigue un deseo divino, ese deseo divino se transforma en felicidad constante. Constante. Tú vas a ser nuevo. Y esa parte tuya nueva es feliz. Es feliz, está llena de paz. No cambia, no varía. Entonces, tienes razón, hay que identificar el deseo. Porque yo, no puedo transformarme entonces en la ramera que dice la Biblia. Tú, todo lo que llegan a ti lo recibes y te fecundan. Eres una ramera. No, tengo que identificar, tengo que escoger aquello de lo cual tengo que quedar embarazada. Sí, tú hablaste al comienzo de que somos responsables de nuestras propias circunstancias. Yo vengo algún tiempo, en diferentes ocasiones, he escuchado Discúlpame que no te oigo bien. específicamente en las últimas ocasiones, llevo unos meses escuchando en grupos que estaba asistiendo, hablando de que somos responsables de nuestras propias circunstancias. Hablamos, por ejemplo, del abuso en general, hombres y mujeres, niños, ancianos, el abuso. Entonces, cuando escucho en estos grupos que las personas dicen, lo que te está pasando a ti hoy es lo mejor que te puede estar pasando, entonces viene a mi mente en ese momento. Quizás en el orden divino es la causa o el efecto de una causa, o es causa y efecto, ¿verdad? Pero siento que cómo podemos nosotros, ¿cómo decirte? Decretar eso en nuestro grupo, en nuestro entorno. Cuando dicen, tus circunstancias, digamos que una persona ha sido abusada, en cualquier tipo de abuso. Si le dices a alguien que viene a estos grupos, y no te estoy diciendo que sea acá, sino que la pregunta viene que somos responsables de nuestras circunstancias, ¿cómo le explicamos a una persona que está pasando por cualquier tipo de abuso que lo que te está pasando es porque tú lo trajiste a tu vida? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros que estamos teniendo este tipo de información, al momento de recibir esa información de parte tuya o de cualquier persona que tiene el conocimiento, nos hacemos responsables de cómo generamos, decretamos que esas vibraciones, porque somos vibraciones,